para hablar del perfil del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al doctor Roberto Duque, académico de la UNAM y abogado constitucionalista. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, Elia. El agradecido soy yo. Al contrario, preguntarle, bueno, llega firme el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este discurso que llama mucho la atención, donde dicen dónde se encuentran parados los ministros y la Suprema Corte. ¿Cuál es su opinión sobre esta llegada y, por supuesto, del perfil del nuevo ministro presidente? Bueno, tiene un perfil muy interesante Arturo Saldívar, muy contrastante también con el anterior presidente, el que dejó el cargo, Luis María Aguilar. Luis María Aguilar tenía una trayectoria del Poder Judicial, había arrancado como taquimecanógrafo judicial hace muchos años, digamos que recorrió todo el escalafón en el Poder Judicial hasta llegar a ministro presidente, y sin embargo Arturo Saldívar, el nuevo ministro, tiene una trayectoria pues también muy destacada como jurista, como abogado en el ejercicio de la profesión independiente, y además en paralelo pues 25 años en los que también se dedicó al ámbito académico. Saldívar tiene obra muy relevante en materia de juicio de amparo, por ejemplo, para potenciar derechos, y en fin, creo que es un corte novedoso para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y a mí siempre me ha parecido saludable que existan diferentes perfiles, ¿no? En la Corte son 11 ministras y ministros, pues que haya perspectivas diferentes de cómo ver el prisma, digamos, y en ese sentido ahora ha recaído en esta altísima responsabilidad del presidente de la Corte, porque sigue siendo ministro, pero además administra pues todo el Poder Judicial, que son más de 850 órganos jurisdiccionales repartidos a lo largo del país, y además es la voz pues del Poder Judicial, que como bien dices tiene que ser pues un contrapeso necesariamente al poder. Han calificado como la llegada de Saldívar como un viraje hacia la izquierda progresista, así calificado por distintos sectores, y bueno, sobre todo este discurso de ponderar la autonomía sin romper el diálogo. A su consideración, doctor, ¿esto será posible? ¿Podría ser un perfil como el del actual presidente de la Suprema Corte quien pueda llevar este diálogo respetando esta autonomía, como lo señalaba en su primer discurso? No, pues ojalá que sea posible. O sea, si el Poder Judicial se termina doblando o quebrando frente al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, o ambos, pues tendríamos una regresión muy clara hacia un régimen pues hegemónico, que además ya vivimos en México el siglo pasado, ¿no es cierto? Entonces, el Poder Judicial en este sentido, pues de verdad yo creo que es el contrapeso más importante que haya para evitar la concentración del poder, que si algo nos ha enseñado la historia es que esto siempre termina teniendo pues un muy mal desenlace, y creo que pues sí, la independencia judicial es el principal reto que debe afrontar en este momento el Poder Judicial. De verdad, ojalá así sea. Claro, Brenda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Brenda Peña, doctor. Hola Brenda, ¿qué tal? Si tuvo oportunidad de escuchar justamente el discurso o el mensaje que dio ayer justamente Saldívar, decía justamente esto: independencia no es aislamiento. Parecía duro y contundente el mensaje dirigido a la situación de los últimos días a las que se ha enfrentado el Poder Judicial en la disminución de sus salarios. ¿Cree usted que defendió bastante bien con ese discurso esta parte? Bueno, está el tema de la autonomía, digamos, pues tiene diferentes aristas, porque en efecto, o sea, que sea independiente el Poder Judicial no implica que esté confrontado con los demás poderes o con otros órganos. Pues sí, tiene que haber, digamos, todos tenemos que apuntar al sentido de que progrese el país, pero cada quien en el ámbito de sus competencias. Los altos salarios, por ejemplo, Brenda, pues es verdaderamente, bueno, a mi modo de ver, y yo creo que a modo de ver de la gran mayoría de los mexicanos, pues es muy indignante que tengan lujos pues palaciegos altos funcionarios del Estado, no solo del Poder Judicial, por cierto, también hay secretarios de Estado en el pasado y senadores y cosas por el estilo que se daban unos lujos tremendos a costa pues del dinero de todos, ¿no? Con dinero del erario, no con dinero ni siquiera de su sueldo. Entonces, pero el Poder Judicial ha sido, digamos, ha presentado muchos de los casos más delicados
Creo que deben ganar bien los ministros de la Suprema Corte, pero no las cantidades exorbitantes que estaban ganando. Eso es cierto. Sin embargo, la pregunta es quién va a determinar el salario de los ministros. ¿Lo va a determinar unilateralmente el titular de otro poder, del Ejecutivo, o el Poder Legislativo en el presupuesto de egresos? Porque esa podría ser una forma de presión también al Poder Judicial o de chantaje al Poder Judicial. Entonces sí, está bien que, pues digamos, se terminen con estos privilegios indebidos, sin nada más que en un esquema, digamos, que nos dé claridad a todos. Entonces ahí es en donde pues debería encontrar, pienso yo, un buen balance. Y a propósito de esto, doctor, con el panorama actual político y esta nueva administración en nuestro país, ¿cuáles podrían ser esos toparse con pared, si me permiten, en esta nueva presidencia de la Suprema Corte? ¿Cuáles serían esos más grandes retos a enfrentar en esta nueva etapa? Bueno, creo que todas las instituciones públicas del Estado pues sufren de una falta de credibilidad. Cualquier sondeo de opinión que ahora mismo busquemos en Internet nos revela cómo las instituciones públicas pues no tienen muy alta valoración entre la ciudadanía, y el Poder Judicial pues claro que no es la excepción. Entonces, otra cosa que dijo Arturo Saldívar, el nuevo presidente de la Suprema Corte, es que va a buscar que sea, ojalá lo cumpla, pues que el Poder Judicial sea más cercano a la ciudadanía, que se comunique mejor, que a veces pues el lenguaje sea más claro, pues porque finalmente los destinatarios de la justicia pues es la ciudadanía. Entonces ese es un ingrediente relevante, pero el otro de verdad es la independencia judicial. O sea, de verdad, México no se puede dar el lujo ni ahorita, ni en 5 años, ni en 15, ni en 50, de regresar a un esquema en donde había facultades metaconstitucionales, más allá de la Constitución, y donde pues estaba todo el poder concentrado y el Poder Judicial dependía del Ejecutivo, o era controlado por el Ejecutivo, porque recordemos, Elia y Brenda, que no tendremos fiscalía autónoma. Es decir, en el papel sí, pero lo que era la PGR y que será la Fiscalía General de la República seguirá allegada al Poder Ejecutivo, según todo parece indicar. Entonces, si no vamos a tener a una Fiscalía Autónoma, que es la autoridad investigadora de los delitos y procuradora de justicia, pues cuando menos que el Poder Judicial sí se mantenga como un contrapeso firme y mantenga por eso su independencia. Muy bien, doctor, pues es un gusto, como siempre, leerle, escucharle. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Si nos lo permite, estamos en comunicación para seguir hablando de estos temas. Con mucho gusto, el agradecido soy yo. Hasta pronto, Elia. Al contrario, muy buenas tardes. Es el doctor Roberto Duque, académico de la UNAM y abogado constitucionalista, donde dice precisamente es esta cómo se va a manejar, materializar sobre todo la autonomía frente a los otros poderes, y dice, muy importante, esta fiscalía dice no se garantiza del todo que sea autónoma. Solamente, como Ato le decía, se ha señalado como un perfil de izquierda y progresista, nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente como referencia, es considerado el padre del proyecto que legalizó judicialmente el uso de la marihuana recreativa en el país, y votó por la polémica liberación de la francesa Florence Cassés, acusada de secuestro, luego de que se hizo ahí un montaje. Ustedes recordarán sobre este caso de Florence Cassés. Contra todas las predicciones, él vota a favor de esta liberación. Bueno, son parte de los casos que ha tenido a su cargo.